Me acompañan, por favor, para de esta manera empezar en el libro de Hechos, en el capítulo 4. En el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos 4, versículo 12. Libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. Ciertamente, como dice su palabra, que Él es el autor y también el consumador de nuestra fe. Amén. Así lo dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Amén. Que puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Amén. Dice en el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice que no hay ningún otro. No hay ningún otro que pueda dar salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. La pregunta es, ¿salvos de qué? Amén. Hemos visto cómo y viendo cómo esta pandemia mundial, este virus que está atacando, amén, al mundo entero, a unos llevando a la muerte aún, muchos infectados, amén, y a causa de esto se extiende, amén, la cuarentena acá en el Perú por 2 semanas más aproximadamente, hasta el 10 de mayo, en el que se podría acabar si es que esto no empeora. Por así como va, parece que sigue empeorando y parece que va a estar muy difícil, amén. En fin, hablando de estas cosas, por ahí también salen muchos psicosociales, y aún psicosociales llamados de esta manera entre cristianos, amén. Por ahí salió una niña que decía que Dios le había hablado, amén. Estuvimos comentando un poquito acerca de estas cosas el día martes, amén, donde muchos estaban por ahí asustados, aún creyentes estaban ahí con un poco de temor, nos llamaban, conversaban con mi esposa, ¿qué sería todo esto? Y nosotros tratando de llevarles siempre a Jesucristo, llevándoles siempre a que crean a lo que el Señor ya ha dicho, a lo que ya está escrito. Lo demás que el hombre diga o hable son cosas que, si no se acomodan a la Biblia, son cosas que Dios lamentablemente no habló, sino que fue una ilusión, fue algo diabólico quizás, que pueda dar un mensaje satánico, amén. Y lamentablemente a una niña esta vez expuesta a todo esto, donde ella decía que había visto a Dios, decía que iban muchos a morir. Otra mujer se levantó, creo que el 31 o 30 de marzo, que también se metan a sus casas, que no salgan, y todas estas cosas de las cuales la Biblia no habla, amén. Ya Dios ha puesto las profecías como están, y en ninguna de las profecías que Dios habla, estas cosas que estas dos mujeres, una niña y una mujer adulta salió hablando, son solamente mentiras, cosas que no son de Dios, cosas que Dios no mandó, y que nos llevan a centrarnos a ¿qué? A poder ver en su palabra lo que el Señor ya ha determinado, amén. Pero por allí oí muchos comentarios que por ahí con cierta gracia, amén, oíamos y leíamos, donde nos decían, por mi casa, por ejemplo, un hermano habló, por mi casa nadie salió. Por ahí creo que se hizo no sé si una estadística, no sé, pero de que ese día muchas personas no salieron. Y es interesante que cuando el presidente de la República diciendo, por favor no salgan, quédense en casa, por favor no salgan, porque es cierto, este virus, amado, se transmite de persona a persona, amén. Esa es la manera como se transmite. Es decir, si usted sale de su casa, y si está infectado, usted va a transmitir
y así esto va a seguir. Amén. Por eso que el presidente ha venido diciendo por ya más de 40 días, o casi ya 40 días, diciendo no salgan de su casa. Amén. En fin, resulta que el día de ayer muy pocos salieron, casi no muchos. Estaban aterrorizados pensando de que algo habría de suceder, que muchos iban a morir a causa de un humo, de un volcán que habría de erupcionar, y habría muchos de morir. Es más, hasta hicieron un meme, vi por allí, del presidente de la República vestido como una niña y diciendo ese mensaje como decir, si es que me he visto de niña, quizás así me hagan caso. ¿Por qué digo todo esto? Porque es interesante que también poder meditar en que hay muchos que en verdad no están saliendo fuera de sus casas por el temor que tienen, amén, y haciendo caso a la voluntad también de Dios, porque este mandato viene del presidente y quien puso al presidente fue nuestro Dios Todopoderoso, amén. Así que si Él dictaminó esta ley, no nos hace ningún daño, amén, y que de esta manera la palabra también por vía online muchos están transmitiendo, y si es una orden, pues hay que cumplirla, amén. Gloria a Dios por aquellos que tratan de no salir, por aquellos que tratan de cumplir. Hay muchas personas que lo hacen. Hay personas que tienen una fobia a salir o juntarse a otro, o apenas uno estornuda, es como que rápidamente tienden a cubrirse por el temor que tienen. Y está bien, amén. Pero hay otras personas que no, son más avesadas. Son personas que les da igual, personas que salen a la calle, que se juntan, que se abrazan, que se dan la mano, personas que se van a tomar, personas que se van a las fiestas, que hacen fiestas, reuniones y todas estas cosas, que no usan un tapabocas, que no usan guantes y todas estas cosas. También tenemos desde el lado de aquellos que tienen fobia y quieren de alguna manera cuidarse, y está bien, y de aquellos que en verdad no toman todo a la ligera. Amén. Tanto ese grupo como el otro grupo, lo que podemos ver es, o lo que puedo ver, amados, es, y de esta manera poder introducir aquello que quiero compartir, es que muchos de aquellos que tienen esa fobia, digamos, si de esta manera, y perdón que diga de esta manera porque no está mal poderse cuidar, amén, pero yo voy a aquellos que ya a veces como que exageran un poco, que no conocen al Señor, amén, y al no conocer al Señor tratan de cerrar todo, que nadie entre. Por ahí escuché de una mujer que ni siquiera salía, ha estado ahí por 28 días enclaustrada en casa, no salía, y todo lo pedía por delivery, pedía el alimento por delivery, pedía la verdura y todo, se lo traían por delivery, les daba la plata así, se la regresaban de otra manera, para no tener contacto. ¿Y qué cree? Esta mujer salió infectada con el coronavirus. Algunos de esos vendedores por ahí llegó contagiado, y lamentablemente ella tuvo esto, amén. Pero ¿qué puedo ver? Que es una persona que se trató de cuidar tanto, y como hay muchas personas que se tratan de cuidar tanto, y está bien, no estoy diciendo que está mal, pero digo esto de manera de que una niña sale hablando, y como todos salen rápidamente porque quieren cuidar su vida natural, amén, y no está mal cuidarlo. Lo que quiero decir, para ser más claro, es de que, como alguien dijo por allí, nos preparamos para esta pandemia, no saliendo, guardándonos, cuidándonos, amén, pero no nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos preparamos para la muerte, amén. Muchos están muriendo en esta pandemia. La pregunta es, ¿a dónde es que se van sus almas? ¿A dónde es que se están yendo sus almas? El cuerpo muere, pero usted tiene un alma y tiene un espíritu. La pregunta es, ¿a dónde va su alma después de la muerte? Amén. Entonces, si nos cuidamos tanto por esta pandemia mundial, y está bien y es correcto, pero deberíamos de tener mucho más cuidado por nuestras propias almas, que es lo principal. La Biblia dice, por ejemplo, que el Señor decía que tuvieran cuidado no de aquellos que pueden matar este cuerpo, sino de aquel que puede destruir el alma. ¿Me dejo entender? Entonces,
una cosa es guardarse tanto para no tener una muerte física, pero la muerte física todos la vamos a tener algún día. Pero ¿sabe usted a dónde se va después de esta muerte? ¿Sabe usted a dónde se va? Hay una eternidad. Una eternidad con Dios o una eternidad en una condenación eterna bajo un fuego también eterno. Amén. Entonces, un Salvador. ¿Por qué un Salvador? Dice claramente, y en ningún otro hay ¿qué? Salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, nadie puede ser salvo sino solo a través de aquel que fue enviado por el Padre hace casi 2000 años para traer salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del alma. ¿A causa de qué? A causa de los pecados. Porque un cuchillo, un arma blanca, algo puede matar este cuerpo. Esta pandemia puede matar este cuerpo. Amén. Pero el alma nadie puede matar el alma. ¿Me dejo entender? Nadie puede destruir el alma, solamente Él. Y si yo más cuido este cuerpo físico que mañana más tarde va a hacerse polvo y que los gusanos se lo han de comer, debería de saber que mi alma se encuentra en un peligro totalmente, en un peligro total. ¿Por qué? Porque mi alma es la que algún día tendrá que encontrarse con el Creador y para la eternidad con el Señor o para una eternidad de una condenación. ¿Me dejo entender? Entonces, no es principalmente el cuerpo físico. Muchos están cuidando en su cuerpo físico y está bien, no digo que está mal. Amén. Pero procure saber de que si el Señor vino para salvarnos, y si aquí se habla de una salvación, es de la salvación a causa de ¿qué? A causa de los pecados. La Biblia dice que en vuestros pecados moriréis. La Biblia dice, no erréis. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni todo tipo de pecado, dice que los que practican estos pecados no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces Jesús es el único medio de salvación que Dios ha dado al hombre. Amén. Es solamente a través de la sangre de Jesucristo. Si me acompaña por favor en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Libro de los Romanos, capítulo 8. Aleluya. Perdón, es Romanos 5. Excúseme, por favor. Romanos 5, en el versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo buenas personas, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. ¿Así dice? No, ¿cierto? Si usted puede leer, dice, mas Dios muestra ¿qué? Su amor, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? No buenos, sino siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos pecadores y Dios demostró su amor. Amén. Dios demuestra su amor a través de Jesucristo, que se dio por nosotros. Porque dice en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? Débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Otra vez, ¿por quién murió? ¿Por los buenos? ¿Por los que se creen requete buenos y que no hacen nada malo? No, dice que Cristo murió por los impíos, es decir, por todos los hombres, porque todos hemos actuado impíamente. Amén. Dice, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Creo que estoy retrocediendo, ¿no?
Seguiría el versículo ¿qué? 9. 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos. Salvos de la ira. ¿Qué ira? De la ira a causa del pecado. Es decir, el pecado ha destruido al hombre y va a haber un día de la ira, dice la escritura, en el que se ajustarán todas las cuentas. Amén. Pero Dios envió un Salvador a Jesucristo el Señor. Dice en el versículo 10, porque siendo enemigos, ¿siendo qué? Amigos, y no que todos somos hijos de Dios. Perdón, aquí dice que éramos ¿qué? Enemigos. Por ahí la religión enseña que todos somos hijos de Dios. Yo no entiendo eso, pero la Biblia a mí me queda clara. La Biblia dice porque 10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos ¿por quién? Salvos por su vida, salvos por la vida de Él. Es decir, Él nos ha dado su vida para que nosotros tengamos. Nosotros le dimos nuestra muerte porque era lo que teníamos. Usted puede decir, no, pero yo tenía vida. No, un existir no es lo mismo que tener vida. Por ahí cuando andábamos, muchos deseando la muerte. Yo deseaba morirme antes de conocer al Señor. Yo deseaba quedarme quedado dormido en mi cama y no volverme a levantar. Amén. Hay muchas personas que hoy no tienen un propósito. Hay muchas personas que se encuentran allí diciendo, ¿qué será? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Muchos pensando, me iré a casar después de esta cuarentena. ¿Habrá otra vida después de esta? Pero claramente, amados, nosotros le dimos nuestra muerte en la cruz y Él nos dio su vida. ¿Qué quiere decir? Que ahora vivimos la vida de otro, la vida de aquel que nos amó y que se dio a sí mismo por nosotros. Dice 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. ¿A causa de qué? Versículo 2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir todo esto? Amado, que Dios nos ha dado la vida de su Hijo Jesucristo, que nosotros éramos enemigos y que ahora Dios nos ha reconciliado, que Jesucristo es el único medio de salvación del hombre. Amén. ¿A causa de qué? De otra pandemia. Esta pandemia empezó en el huerto del Edén. ¿Y por qué digo pandemia? Porque se extendió no solo a 3 regiones, sino a todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que un virus llamado pecado infectó al hombre desde el momento en que pecó. Al comer el fruto prohibido fue infectado por el pecado. Y cada vez que el hombre ha engendrado a otros hombres, ese pecado ha ido pasando. Esa pandemia, ese virus ha ido pasando continuamente a todos los hombres. Miren cómo dice claramente, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Amén, es decir, Adán. ¿Y por el pecado qué? La muerte. La muerte. Así, este virus llamado muerte, contraído por el pecado, pasó ¿a cuánto? A todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Hoy en día hay muchos que no están contagiados. Dicen por allí que posiblemente casi todos algún día estemos contagiados, que casi 80% estará infectado, casi un 15% que creo que serán asintomáticos, otro 5% va a morir. Pero ¿sabe qué? No todos estamos infectados con este virus. Y hay unos que quizás lo pueden portar, pero son asintomáticos. Es decir, no tienen ningún síntoma. Amén. Pero el pecado
El pecado es como este virus, como este coronavirus. Este pecado está pasando a muchos hombres. Vemos cómo en el Perú se multiplica, amén, no se suma. En el Perú es la única nación donde se multiplica este virus. No en otro lugar. Chile nos llevaba casi 3.000 cuando Perú no llegaba ni a 1.000. Ahora Chile llega casi a 10.000 y Perú ya está llegando a más de 20.000. No sé si me dejo entender. Hemos pasado a Chile, queremos empatar a Brasil. Y una vez que empatemos a Brasil, queremos seguir y empatar a Estados Unidos. Amén. Bueno, lamentablemente siempre queremos nosotros el primer puesto. Y si seguimos así, si seguimos saliendo, pues obtendremos el primer puesto. Gloria a Dios por eso. Este virus es letal, es decir, al contacto queda uno contagiado. El pecado de la misma manera. La primer pandemia mundial empezó en el huerto del Edén. El pecado empezó a apartar a Dios de los hombres. El pecado hizo una separación. Mire lo que dice Romanos 3 en el versículo 23. Hizo una separación el pecado. Por cuanto, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Pecaron y están ¿qué? Destituidos, es decir, apartados, desechados, echados. ¿De qué? De la gloria de Dios. Amén. Por más de que usted tenga cara de ángel, por más de que usted tenga cara de pan de Dios, por más de que usted tenga cara de buena gente, déjeme decirle que su pecado y mi pecado, amado, nos hace estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuándo empezó esto? Desde el momento en que usted nació y que yo nací, la Biblia dice que el pecado, este virus, pasó. Estando yo en el vientre de mi madre, ya contraía aquel virus llamado del pecado. Y ese pecado trae por consiguiente la muerte. No una muerte física, trae consiguiente una muerte espiritual. Una muerte en el que en el día de mi muerte, allí, de mi muerte física, habré de llevar una muerte también eterna. Amén. Apartado de Dios y en una condenación eterna. No hay medicina para el coronavirus hasta el día de hoy. Por ahí muchos están tentando hacer, ya aún hasta el Perú está metido también en la cola, para de esta manera traer una medicina hacia este virus. Pero sí hay una potente medicina para el pecado, y es Jesucristo. Jesucristo es el antídoto. Por eso decía, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que Jesucristo. No hay otro. Es solamente a través de Jesucristo. Bien le presentó el ángel Gabriel a María Virgen, diciéndole que habría de nacer Jesús, el Salvador de su pueblo. Así se le conoce como el Salvador. ¿A causa de qué? A causa de este pecado. Perdóneme si es que lo puedo simplificar con un ejemplo. Amén. ¿Y por qué esta palabra? Una palabra tipo más evangelística. Porque hay muchos que nos están también oyendo y escuchando. Amén. De esta manera, amados, poder ejemplificar. El pecado entra desde el momento en que uno nace. Y uno puede decir, ¿y cómo es esto? Bueno, este pecado, este virus llamado pecado, se adentra desde el momento en que el hombre engendra a otro ser y que la mujer concibe aquel ser. Es decir, está dentro de nuestra propia semilla, se encuentra ese pecado. Fíjese, usted puede ver un nene, un pequeño, de solamente 1 año o 2 años, y es impresionante cómo sabe manipular al padre, cómo sabe hacer pataleta para recibir algo, cómo sabe ya mentir sin que le haya alguien enseñado, tiene celos de los hermanos mayores. Quizás cuando va el hermano mayor y el padre quiere abrazar al hermano que es más grande que él, de pronto él se molesta, se aira
trata de echar al hermano y de separar. ¿Y sabe por qué? Porque ya el egoísmo ya está desde el momento en que uno nace. Hemos sido infectados, estamos infectados por ese pecado. Pero hay una buena noticia, que cuando Juan el Bautista vio llegar a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos infectados, amados, pero tenemos la medicina, y la medicina es Cristo Jesús el Señor. La medicina no es estar en una religión ni pertenecer a una determinada religión. La medicina es aceptar la sangre de Cristo, reconciliarse con Dios después de esa enemistad que hay para con Dios a causa del pecado, amistarse con Dios, volver, entregarle mi corazón a Cristo para pertenecer y para vivir para Él. Un niño desde muy pequeño puede hacer tantas cosas tan terribles y tan malas. Es por eso que nuestros padres nos enseñan a hacer lo bueno. No sé si usted se ha dado cuenta que siempre es, por ejemplo: hijito, si haces la tarea, te voy a llevar al parque. Hijito, si haces esto, vas a tener 1 hora con el play, vas a tener 1 hora con el celular. Es decir, se le está, ¿qué? Se le enseña al hijo a hacer lo bueno. Hijito, si te portas bien, te voy a llevar al parque. Si te portas mal, no te llevo a ese viaje. Y allí se encuentra el padre siempre tratando de ¿qué? De querer ¿qué? Enderezar aquello que ya nació torcido. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Amén. Así es, mis amados, aquellos que me están escuchando. Desde que el hombre nace, ya nace en pecado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y también dice que ya estamos ¿qué? A la vez destituidos de esa gloria. Amén. Pero que para esto apareció el Hijo de Dios como el único medio de salvación del hombre. En el libro de Salmo 49, por ejemplo, dice en el versículo 6, para ser exacto, donde dice que no hay manera en que el hombre pueda pagar el rescate, la redención, la salvación de su alma. Que no lo va a encontrar. Solamente es a través de reconocer al Señor Jesucristo. Dice en el libro acá sale: porque la redención de su vida es de gran precio y no la logrará. ¿Cuándo? No la logrará jamás. Jamás podrá lograr la redención. El hombre, por más de lo que haga, por más buenas obras que pueda hacer, el hombre jamás podrá llegar a esa salvación. Permítame, en el libro de Romanos, donde también nos encontramos, en el capítulo 3 estábamos, ¿cierto? Versículo 24. Capítulo 3, versículo 24. Destituidos de la gloria, pero siendo justificados. ¿Por qué? ¿Por precio de algo? Dice: gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, siendo justificados mediante ¿quién? Mediante Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién puso Dios? No puso la religión como propiciación. Si tú eres de esta religión, yo me he encontrado con gente muy religiosa que me dice: si tú perteneces a esta es la religión verdadera. Así me dicen muchos. Si estás en esta religión, no, esa no es la verdadera. Nosotros somos la religión verdadera. Y dice, y de esa manera, al ser de esa religión, ya usted encontró la salvación. Déjeme decirle que esa es una vil mentira. No es la religión. Dice muy claramente, dice, versículo 25, ¿a quién puso Dios? Que Dios puso como propiciación, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre. Es decir, el hombre no puede alcanzar salvación por lo bueno que sea, no puede alcanzar salvación por pertenecer a esta religión o a otra religión. Yo mismo, aquellos mis congregantes, aquellas ovejas que el Señor me ha dado, siempre les estoy diciendo: amado, por más de que usted venga aquí, se siente en estas sillas que están aquí, si usted no le ha entregado su corazón a Cristo, si usted no sabe que Dios ha dado ya un medio de salvación, usted no es salvo, por más bueno que sea.
por más de que usted no haga cosas tan malas como usted diga no hacer, déjeme decirle que no hay salvación solamente a través de Jesucristo. Que Dios ya puso un medio, y no es la religión, no es pertenecer al ser, no es siendo evangélico, ni tampoco siendo católico o testigo o mormón. No, no y no. La Biblia es clara. La Biblia dice que en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, por medio de su fe, en su fe en qué, no en lo que uno pueda hacer, no en la religión donde uno pueda pertenecer, sino la fe en quién, la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que Dios ha pasado en su paciencia, ha pasado por alto nuestros pecados, y que ha puesto a Jesucristo como el único medio de salvación y de propiciación. Dice en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, hablando de Cristo, no el pastor, no el hermano tal, sino hablando de que a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de los evangélicos, de los católicos, de los mormones, no, al que es de la fe de Jesús. De Jesús. Muchos, permíteme aquí poder ahora centrar un poco más para poder entender. Hay de aquellos que se declaran totalmente pecadores. Amén. Hay de aquellos que dicen, no, yo no creo que Dios me perdone, yo he hecho muchas cosas malas. Y es cierto. Pero tenemos un grupo que es el grupo ¿de quién? Es el grupo de los que piensan que porque no hacen cosas malas, es el grupo de los que piensan de que por las obras que puedan hacer ya encuentran salvación. Y aquí es donde quiero partir y quizás recalcar lo que quede lo más marcado posible en nuestras vidas. Amigo que me estás escuchando, amiga, por más de que tú digas que tienes una religión y que digas que esa es la religión verdadera, déjame decirte que si tú no eres justificado por la sangre de Jesucristo, si no pones tu fe en la sangre de Jesús, en el medio de propiciación, en Jesucristo el Señor, por más de que seas de esta religión, de otra religión o de la religión que sea, tú te encuentras totalmente perdido, porque naciste en pecado y la condenación de nacer en pecado es la muerte. Pero que Jesucristo vino y murió por nosotros para reconciliarnos. Pero hay que aceptar a Jesús en nuestro corazón para ser reconciliado por Él. Amén. La salvación no es por obras. Amén. Amén. La salvación no es por lo que el hombre haga para ganarse el cielo. Nadie puede ganarse el cielo. Olvídese, por más de que le dé de comer a 1 millón de niños, no puedes ganarte el cielo. No puedes ganar a Cristo. Es si tú le reconoces solamente a Él. Mire lo que dice en el versículo donde nos encontramos. Versículo 27 dice, hablando de este grupo: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Habían obras de qué? Muchos pensaban que eran justificados por las obras de la ley. Permítame hacer un paréntesis y poder enseñar un poco qué son las obras de la ley. Bueno, y es donde muchas religiones tienen este contexto, y por no reconocer a Jesucristo, amados, están totalmente perdidos en cualquier religión que usted se encuentre. Recuerde que Cristo no es religión. Yo no predico de religión, ni tampoco digo que nosotros tenemos la religión verdadera. No, Dios me libre de engañarle a usted y decirle que nosotros tenemos la religión verdadera. No existe religión verdadera. Es estar en Cristo Jesús. Amén. Es aceptar a Jesús. Es reconocerle a Jesús. Amén. Vivir para Jesús. Hacer la voluntad del Señor.
Si yo no hago la voluntad del Señor, no estoy en Cristo Jesús. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué eran las obras de la ley? Bueno, el Señor dio su ley en el Antiguo Testamento a su pueblo. Amén. Usted la conoce, por ejemplo, parte de esas leyes, el Decálogo o los 10 mandamientos que Dios dio al hombre. Y el hombre tenía que cumplirlos. Pero lamentablemente, por tener una naturaleza caída, pecaminosa, de nuestro papi Adán y de nuestra mami Eva, ya hemos nacido con la naturaleza del pecado, y querer hacer lo que es correcto no está en nosotros. ¿Saben por qué? Porque no podemos. Tenemos ya una naturaleza caída, tenemos una naturaleza que está muerta hacia hacer lo recto. Uno dice, no, pero es que yo era un drogadicto, pero puse fuerza de voluntad y ahora ya no soy drogadicto. Está bien, pero quizás eres un borracho, quizás eres un adúltero, quizás, es decir, uno está cambiando quizás un hábito. Cambia un hábito por otro, pero sí en el fango del pecado. Quiero que usted entienda esto. ¿Por qué hablo de obra de la ley? Porque se tenía que cumplir la ley, los mandamientos. Pero sabe que nadie puede cumplir esa ley. Nadie. Ningún hombre que nazca de papi y de mami puede cumplirla. Ni yo, ni nadie. Nadie puede cumplir esa ley. Amén. Pero Jesucristo es el único que la cumplió. Amén. Y si estamos en Cristo y andamos en Jesucristo y nos movemos, vivimos en Él, el Señor nos dará la fuerza y el Señor nos ayudará para empezar a cumplir lo que Él demanda de nosotros. Obra de la ley. Si lo pudiera traer a obra de la ley de una manera más explícita, por ejemplo, antes yo de conocer al Señor, me encontraba inmiscuido en una religión X. Amén. No voy a decir el nombre de la religión donde yo me encontraba. Pero allí siempre me decían, entra a esta religión, así me decían, porque esta es la religión verdadera. La religión de allá, esa religión es falsa, la de acá es falsa, pero tú estás en la religión verdadera. Bueno, nunca me hablaron de Jesucristo, es más, ni comentan de Jesucristo, porque Jesucristo es simplemente alguien más que vino por allí. Y lo único que me decían es, no mientas, no robes, es decir, que no cometiera ¿qué? Pecado. Amén. Y yo trataba de alguna manera de guardarme de no cometer esos pecados, pero de alguna manera terminaba haciendo el pecado que ellos me decían que no hiciese. Esas eran para mí obras de la ley. Es decir, yo me esforzaba por querer hacer lo que es correcto, pero mi naturaleza, mi carne me lo impedía y volvía siempre a hacer lo malo. ¿Cuántos le ofrecen, por ejemplo? Hay muchos que ofrecen a la esposa, sí, esta vez voy a cambiar, voy a dejar a esa mujer, ya no voy a tomar, ya no te voy a pegar, pero basta con que vuelva a tomar y le vuelve a pegar y le vuelve a sacar la vuelta. El hombre promete, pero no tiene el carácter para cumplir lo que promete. ¿Saben por qué? Porque su naturaleza es una naturaleza caída, pecaminosa. Por más promesas que el hombre le haga, el hombre es cambiante. El hombre te puede decir que te quiere, que te ama, y mañana te tira una patada. Así es el hombre. El hombre sin Cristo es malo. El hombre sin Cristo es horrible. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón. He conocido muchos matrimonios que se fueron a la borda por causa del adulterio, pero que conocieron a Cristo y regresaron otra vez y se reconciliaron. Y ahora aman a sus hijos, donde antes los dejaban sin el alimento, donde antes los golpeaban. Lo que quiero decir es, amado, de que por más de que el hombre, hablando del hombre religioso, hagas lo que hagas, siempre vas a terminar cometiendo otra vez lo malo si no tienes a Cristo en tu corazón. Si no tienes Romanos 8, libro de Romanos capítulo 8. Versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ¿qué?
débil por la carne. Nosotros éramos débiles, nuestra carne es débil, no puede cumplir la ley de Dios. Así que por más que usted trate de no mentir, va a terminar mintiendo. Por más que usted trate de no mirar a una mujer y ponga fuerza de voluntad para no mirarla igual, en cualquier momento, si no tiene a Cristo en su corazón, va a terminar por mirar a cualquier mujer que pase por la calle. El hombre no puede cambiar por sí mismo. El hombre necesita a Cristo. Por más religión que usted tenga, por más religión que usted viva, usted necesita de Cristo. Mire lo que dice: por cuanto era débil por la carne, pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, solamente Cristo, el único que pudo hacer la voluntad de Dios sin pecar. Sin pecar. Él no pecó. Él se hizo pecado por nosotros, pero no pecó. ¿Y trajo qué? Una gran salvación. Así que la justificación que Dios nos quiere dar, el hacernos justos, no es por nosotros, sino por su misericordia. Amén. Pero las obras de la ley no pueden salvar a nadie. Así que por más que usted tenga una religión y le digan: no mienta, no robe, no estafe, no adultere, no fornique, no haga esto, no haga lo otro, déjeme decirle que si no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, vas a terminar por perecer y por hacer otra vez lo malo. Y vas a acabar haciendo lo que tú dijiste: no pisaré este palito, dijo alguien por allí, no haré esto, y uno termina haciendo lo mismo. He visto muchos que dicen: cuando sea grande no voy a ser como mi padre, que le pegaba a mi mamá, que se emborrachaba, que nos pegaba duro a nosotros. Pero cuando tiene una mujer, empieza, como alguien dijo por ahí, de tal palo tal astilla. ¿Sabe qué? Empieza a hacer lo que no quiso hacer. ¿Y sabe por qué? Porque no podrá dejar de hacerlo mientras no tenga a Jesucristo en el corazón. Porque por la carne no podemos cumplir las obras de la ley, porque somos débiles. ¿A causa de qué? A causa de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecaminosa. Es Dios quien nos ayuda, es Dios quien hace de nosotros misericordia. Permítame ilustrarlo quizás en el libro de los Salmos, en el capítulo 40. Y muy rápidamente, ya a causa también de la hora. En el Salmo 40 dice, versículo 1, para aquellos que no tengan Biblia, hay una aplicación llamada la Celu Biblia en el celular. Usted la puede descargar, es gratuita, y la va a poder tener allí para que pueda leerla también. El televisor, aquí en la pantalla, usted puede también ver los versículos bíblicos. Dice, capítulo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Un clamor de un hombre que ¿qué? De un hombre desesperado. ¿Desesperado de qué? Por querer salir del fango del pecado y no pudiendo. Un hombre pecador. Este hombre no se declaraba un hombre religioso, un hombre que quizás puede decir: no, yo no hago cosas tan malas, ella ya hace cosas peor, pero yo, ¿sabe cuál es el problema del religioso? Que no quiere reconocer que nació en pecado y que está en condenación, y que piensa de que su religión le puede salvar, y que por pertenecer a una determinada religión se puede salvar, y no es verdad. No es verdad que se va a salvar. Necesita reconocer a Jesucristo y vivir para Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede hacer libres. Vivir la vida de Jesucristo es lo que el hombre necesita. La Biblia dice en Juan 15, nada podéis hacer que apartados de Jesucristo, apartados de Él, nada nosotros podemos hacer. Amén. El hombre religioso piensa siempre que su propia justicia lo puede salvar. Que si hace cosas que no son tan malas, y se empieza a comparar siempre con el hombre que hace cosas peores, y parece al fariseo, donde dice el libro de Lucas 18, habla de un fariseo y de un publicano, que el fariseo decía: Padre, te doy gracias porque no soy como los otros hombres son adúlteros, los otros hombres son borrachos, Señor, tú sabes que yo soy bueno. Y le decía:
Y gracias porque no soy como este publicano que está afuera, que ni siquiera puede entrar. Y dice que el publicano, lleno de pecado, ni siquiera quería alzar su rostro delante de la propiciación, delante del Señor prácticamente, porque se sentía avergonzado por el pecado. Y el Señor dice que uno de ellos salió justificado, el otro no, el otro tenía su propia justicia. Me encuentro con personas que me dicen, no, yo no necesito, no, predícale a otro, predícale a los malos, a los borrachos. Yo no soy borracho, yo no le saco la vuelta a mi mujer. Sí, pero si miras a una mujer, ya le sacaste la vuelta. Dime si nunca has mentido. Si nunca has mentido, entonces, hermano, tú no has nacido de papá y de mamá. Necesitamos a Jesucristo, no una religión. Así sea evangélica. No necesitas ser evangélico. Tú necesitas a Jesucristo. Amén. Yo necesito ser de Jesucristo. Amén. Vivir la vida de Jesucristo. Pero aquí nos encontramos con un hombre que, a diferencia de un religioso, dice en el versículo 6 que él pacientemente esperaba. Y dice en el versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿En qué se encontraba? Se encontraba en un pozo de desesperación, porque así es el pecado. El pecado nos pone como en un pozo de desesperación, en que uno piensa que ya nunca va a poder salir, en que uno piensa que la vida se le va yendo, que ni siquiera puede pasar un tiempo bonito con su esposa, con sus hijos, porque el pecado lo ha destruido, porque la borrachera, el alcohol, porque el adulterio lo ha destruido. Donde uno se encuentra totalmente no esperanzado en una religión para ser salvo, sino donde uno en verdad se siente en un pozo cenagoso. No se siente un ángel. No está comparándose con otro hombre. Él sabe que él es el peor de todos. Ahora estoy hablando no a un religioso, sino a un hombre que sabe que es el peor, a un hombre que no se considera bueno, a un hombre que se ve, que reconoce que es pecador. Es difícil hablar con un religioso. El religioso no cree que ha cometido pecado. El religioso piensa de que él está bien. Pero aquí estoy hablando de un hombre que sí reconoce, de un hombre que dice: estoy en un lodo cenagoso, estoy en un pozo de desesperación. Ese lodo cenagoso es como que quiere salir y se resbala, y es tan alto y no puede salir. ¿Me entiende? No sé si me dejo entender. Un hombre que reconoce su pecado. Si me acompañan, antes, sin salir del libro de los Salmos 40, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, libro de Hechos, capítulo 2. La palabra es expuesta y la palabra nos muestra nuestro pecado. Y si nos muestra nuestro pecado, lo próximo es: Señor, ayúdame a arrepentirme. Señor, yo te doy mi corazón. No puedo salir de este pozo, de este lodo cenagoso. Mire lo que dice Hechos, capítulo 2. Versículo 37. Se encontraba Pedro compartiéndole a los hombres allá en Jerusalén, donde, si usted se da cuenta, la Biblia dice, por ejemplo, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que lo de Jerusalén, cuando Poncio Pilato dijo: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Ellos dijeron: a Barrabás, que era malo y perverso, suéltalo. Y a Jesús, que les había hecho bien, ¿qué dijeron? Crucifíquenlo. Es decir, ellos habían dado su visto bueno, le habían dado like de me gusta para que Jesucristo muriese. Amén. Y todo esto ya estaba bajo el plan de Dios para traer salvación. Y Pedro se encontraba diciéndoles a ellos que ellos habían sido parte de esa muerte, Dice, versículo 36, ¿ya? Versículo 36. Dice: Pedro se estaba predicando y decía: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios
le ha hecho, Señor y Cristo, a quien vosotros, ¿qué? A quien vosotros mataste. Ustedes mataron a Jesucristo. Pedro los encaró a esos hombres de Jerusalén, aquellos que decían, crucifícale, crucifícale. Y a Barrabás suelta. Pedro los encara y le dice, vosotros matasteis, vosotros crucificasteis. A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ellos ya no estaban pensando en que no eran malos. Ellos no estaban pensando en que por lo bueno que hacían, entre paréntesis, ya se habían ganado el cielo. Ellos reconocieron que ellos habían crucificado también al dador de la vida. Y empezaron a decirle, ¿qué haremos ahora? Ya hemos cometido pecado, estamos mal. Estamos en un pozo cenagoso. Hemos hecho el mayor delito. Y dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero, amado, un arrepentimiento. Amén, un arrepentimiento. Pero ¿quién quiere un arrepentimiento? No el religioso. El religioso piensa que está bien. El religioso piensa que por las obras que pueda hacer ya no es necesario. Piensa que por pertenecer a esa religión y ser parte de esa religión y profesar a sus líderes de ciertas religiones, ya con eso ya se ganó el cielo. Pero aquí yo estoy hablando de hombres que dicen, ¿qué voy a hacer? Ya mi mujer se fue, mis hijos están destruidos, soy un borracho, no sé qué hacer. Me gusta esta mujer, no la puedo dejar, no puedo ser libre de esta mujer. Me encuentro con hombres que dicen, estoy en la droga, no puedo salir de la droga. Pero un reconocer, ¿qué hago? El salmista decía, yo me encuentro en un lodo cenagoso, me encuentro en un pozo. Pero miren la misericordia de Dios. Dice otra vez en el capítulo 40, versículo 2, justificados por Jesucristo. Qué difícil es un religioso ser salvo, porque piensa que ya es salvo. Y por eso que el Señor decía que Jesucristo a su tiempo murió por ¿quién? ¿Recuerda? Si es que estuvo atento, murió por los pecadores y murió por los impíos. No por el religioso, no por el bueno. El mismo Señor decía, yo he venido por pecadores al arrepentimiento, no por los justos. Si ya Él se cree justo, si Él dice que ya no necesita, si su religión ya lo ha salvado, está bien. Pero aquí quizás, si hay alguien que sabe que ha pecado, que nació en pecado, que ya está condenado con el virus llamado pecado, y que el único medio de salvación es Jesucristo. Dice, ¿qué dice en el versículo 2? En un pozo, y me hizo sacar. Yo no puedo salir por mí mismo. No tengo la virtud de poder salir de mí mismo del pozo, de la desesperación, del pecado. El hombre, si no le entrega su corazón a Cristo, si no se efectúa un arrepentimiento en el corazón, el hombre no podrá salir del pozo de la desesperación. Pero Él me hizo sacar. Es Dios quien nos salva, es Dios quien viene a sacarnos. Esa es la diferencia entre el religioso y el cristianismo, en que el religioso piensa de que por lo que hace, por lo bueno que supuestamente hace, o por pertenecer a una religión y porque no es tan pecador como el vecino, piensa y dice que ya es salvo. Ese es el religioso. Pero en cristianismo reconocemos que nosotros estábamos perdidos. Pablo decía, el primer pecador, el primero de todos los... El apóstol Pablo decía, el primero de todos los pecadores yo. ¿Se da cuenta? Él decía, yo soy el primero. Sí. Pero vaya a ver a los religiosos. Piensan que no han pecado. Piensan que no han hecho lo malo. Piensan que no necesitan salvación. Pero cuando Dios, una cosa es querer llegar a Dios por mis medios y otra cosa es cuando Dios viene a verme. Dios fue a ver a Adán, ¿recuerda? Cuando Adán pecó, no le salió Dios al encuentro. Adán, ¿dónde estás tú? El religioso piensa de que puede llegar a Dios por sus obras.
Pero si usted está escuchando y siente que no hay otro medio de salvación sino reconocer nuestro pecado, reconocer que somos malos, reconocer que las tinieblas es algo que nos ha destruido, y le entregamos nuestro corazón a Cristo, Él nos hace sacarlo. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice, puso mis pies sobre peña. Yo no puse mis pies sobre peña, no tengo. Estaba yo en un pozo. Yo quería la muerte, no quería la vida. Hay otros que se van a los puentes y se avientan. Porque la mujer le dejó, porque la chica le dejó, porque el chico le dejó, y se tiran de 10 pisos, 20 pisos. ¿Saben por qué? Porque no tienen esperanza. Pero si tú te encuentras en un pozo de desesperación y aceptas a Jesús en tu corazón, Él te va a sacar. Tú no puedes salir. Nunca vas a poder salir de las drogas, del alcohol, del adulterio. Y si sales de uno, te vas a mezclar en otro. Vas a buscar siempre llenar el vacío de tu corazón. Pero deja que Él te saque. Usted y yo no tenemos la capacidad. Estamos caídos, estamos en un pozo. No solo nos saca, sino que Él pone nuestros pies sobre peña. Puso, no dice que yo puse, sino que Él puso mis pies sobre peña. Él enderezó, ¿qué? Mis pasos. No podemos enderezar nuestros pasos. No podemos dejar de hacer lo malo. Por más de que usted quiera cumplir las obras de la ley, va a pecar en alguna de ellas. Y la Biblia dice que si pecas en una, ya has transgredido todas. Basta con que mientas y ya transgrediste todo. Todo por lo que te guardaste. Pero Él es el único que puede enderezar nuestros pasos. El reconocerle a Él. Dice versículo 3, otra vez, otra acción, no acción de nosotros, no podemos. La Biblia dice que estábamos muertos en pecados y en delitos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Él puso. Si usted puede ver, usted va a encontrar con me hizo, puso, enderezó. ¿Pero quién? Alguien mayor. Por eso Cristo es el único medio de propiciación. Permítame rápidamente para ir terminando. Y ahora, ¿dónde quedamos nosotros? Una vez que encontramos esta grande salvación, ahora es que ¿dónde quedamos nosotros como pueblo? Aquellos que ya le entregaron su corazón a Cristo. Amén. Porque sí, de hecho, un mensaje evangelístico, porque hay muchos que están oyendo también que no conocen a Cristo. Pero también el pueblo del Señor, una vez que es salvo, ¿para quedarse allí nomás? No. Segunda de Corintios, en el capítulo 5. Segunda carta o segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Versículo 14. No sin antes decirles, amados, que dice, por ejemplo, el Salmo 139, dice que para esto vino el Hijo de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Le dije, nadie puede cumplir las obras de la ley, y es correcto, nadie. Pero Jesucristo ha sido el único que sí las ha podido cumplir. Amén. Y cuando uno está en Cristo, no, cuando uno está en la religión, no, sino cuando uno se encuentra en Cristo. Por eso que nosotros no tenemos un nombre ni una religión. Nosotros somos de Jesucristo. ¿Me dejo entender? Somos de Jesucristo. Pero tienen iglesia llamada Iglesia del Remanente. Sí. ¿A causa de qué? A causa de tener un nombre. Amén. Para ser quizás reconocidos. Pero sabemos que no es una denominación, es Cristo el Señor. Amén. Que Él apareció el único para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que resta ahora? Una vez que hemos sido salvos, que Él nos sacó del pozo de la desesperación, una vez que dijimos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Una vez que nos sacó, para lo próximo, versículo, que le dije, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego que todos, ¿qué? ¿Vivieron? No, todos hemos muerto. ¿Hemos muerto qué? Muerto al pecado. Estamos muertos al pecado. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí.
ahora hablando ya a la iglesia, al pueblo, al cuerpo de Jesucristo. Ahora que vivimos, para ya no vivir para nosotros mismos. Dice, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Llevamos qué? Decía, la vida de Cristo. Vivimos la vida de Cristo. Una vez que hemos sido salvos, no es salvos siempre salvos, como dicen por ahí. Una vez que hemos sido salvos, un proceso de qué? Un proceso de santificación, un proceso de empezar a hacer la voluntad de Dios. Ya no vivir para mí mismo. Dice, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según lo débil, según aquello que es pecaminoso, según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno se encuentra en la religión evangélica, me equivoqué, en la religión tal, en la denominación tal, dice, de modo que si alguno se encuentre, si alguno está en quién, es estar en Cristo. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Si usted no está en Cristo y usted antepone su religión como mayor que Cristo, está perdiendo su tiempo. Necesita nacer de nuevo, necesita reconocer a Jesucristo. No predique de religión, no hable de este hombre, del otro hombre, hable de las virtudes de aquel. Amén. Hablando de esta mujer o de este hombre, de este santo, de lo que quiera, hable de Jesucristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? ¿Sabe cuál es el problema? Cuando el pueblo se encuentra viviendo siempre la vida vieja. Ese es el problema. Pastor, ¿y ahora qué pasó? ¿Y lo evangelístico? Sí, tocar lo evangelístico para ahora también centrar en el pueblo. ¿Qué es lo que sigue ahora, amado pueblo del Señor? Saber que las cosas viejas ya pasaron. Si seguimos en las cosas viejas o redundando otra vez en lo viejo para establecernos en lo viejo, es porque quizás no hemos nacido de nuevo o porque nos estamos enredando en cosas que no edifican nuestras vidas, de las cuales ya hemos venido hablando. Recuerda cuando hablamos, para quien quiera ver aquella enseñanza, 2 enseñanzas que estuvimos viendo acerca del primer amor. Allí también la puede encontrar en el Facebook. Ahora ya tenemos una página, usted la puede encontrar con la página El Remanente. Amén. Iglesia Cristiana El Remanente. Usted puede encontrar ahí las prédicas, las puede encontrar también en YouTube. Usted pone el nombre de Carlos Vilela allí en YouTube y usted va a encontrar allí todas las prédicas que hemos estado compartiendo. Vemos, todo es, amado, toda una secuencia. ¿A causa de qué? A causa de que Cristo viene, y si uno sigue viviendo la vida pasada, y si uno sigue viviendo las cosas viejas, amado, déjeme decirle que no se encuentra en Cristo Jesús. Usted puede estar en una religión, sí, en la religión evangélica, y tener una Biblia y cantar coritos, y orar y todo lo que quiera, pero necesita estar en Cristo Jesús, porque solamente en Él, dice, somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Permítame para terminar, libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Libro de Filipenses en el capítulo 1. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Y qué quiere decir el morir? ¿El morir físicamente? No necesariamente. El morir a las obras de la carne. El morir a nosotros mismos. El morir al pecado. El morir al deseo pecaminoso. Amado, ¿qué hago ahora? ¿Ya he recibido a Cristo en mi corazón? Sí, yo creo, yo ya le recibí, me arrepentí, pastor. Yo sí creo en Jesucristo. ¿Pero ahora qué? ¿Has retornado otra vez? Debe haber un arrepentimiento. Decía, arrepentidos. Esa palabra arrepentidos tiene que ver con ir en dirección contraria a donde uno se dirigía. Si se dirigía hacia el pecado, hacia el adulterio, la fornicación,
hacia la brujería, la hechicería, hacia el alcohol, hacia la borrachera, hacia el homosexualismo, si uno se dirigía hacia la mentira, hacia la maldad, hacia la envidia, hasta la falta de perdón, ¿para ahora qué? Decir, no, Señor, ahora tú me has sacado, tú me has hecho libre, tu sangre me ha perdonado, ¿para ahora qué? Ya no vivir mi propia vida, sino vivir la vida de aquel que nos amó. Porque para mí, ahora, a partir de que nueva criatura, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir, si no se muere, no hay ganancia. Pueblo del Señor, Él apareció para hacer la voluntad de Dios. He aquí que vengo, oh Dios, decía en el libro de Hebreos, en el libro también de los Salmos, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer el único que puede hacer la voluntad de Dios. El único es Jesucristo. Y si yo me encuentro en Cristo, tendré también, ¿qué? Tendré también, como veíamos semanas pasadas, tendré también su naturaleza de Cristo, parte de esa naturaleza, para hacer a lo que Dios agrada. Es por eso que aquellos que le han entregado su corazón a Cristo, de pronto dejaron el adulterio, dejaron la borrachera. Conozca, vea por ahí a tantos hombres que un día le entregaron su corazón a Cristo y ahora vaya a verlos. Ya no andan en las cantinas, ya dejaron el adulterio, ya no están haciendo más lo malo, ya salieron de las drogas. De pronto y vieron de que en verdad eran hombres y que no eran mujeres. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está morando en el corazón. Salvos por Cristo, pero también para vivir para Cristo. Amén. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga y esperando que esta palabra sea de bendición también para sus vidas. Que el Señor haya hablado a nuestros corazones. Amén. En especial aquellos que no le conocen, pero también a la llamada iglesia del Señor. ¿A qué? A saber de que ya no podemos más vivir esta vida pecaminosa. Cristo viene, como dice su palabra. Cristo viene, como dice la Escritura. Amén. Así que necesitamos de Jesucristo. Necesitamos que Él nos saque, que Él nos haga libres. Amén. Necesitamos que Él ponga nuestros pies sobre esa peña, sobre Él mismo, y ponga ese cántico nuevo en nosotros. Amén. Ya para no vivir para nosotros mismos. Amén. Poderle decir al Señor, reina en mí. Reina en mí. Reina en mí. Soberano, reina en mí. Otra vez, si has oído este mensaje, dile, Señor. Señor, reina en mí. Soberano, reina en mí. Si oíste este mensaje, pueblo del Señor, y si las cosas no son cosas nuevas, sino cosas viejas, y has vuelto otra vez a las cosas viejas, volvamos nuestro corazón y pedirle que Él no solamente sea un Salvador para nosotros, sino también un Rey donde hágase su voluntad, no la de nosotros. Vivimos la vida de Cristo. ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Nuestra propia vida? Déjame vivir mi vida, así vivo yo. Ya bueno, y si viene el Señor, no importa cómo me halle, sino vivir la vida de Jesucristo. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, quizás digas, no como un religioso, sino como alguien que reconoce estar en un pozo, en un lodo cenagoso, y poder decir, Señor, sácame de aquí, clamar al Señor para que Él nos saque de ese lugar. Reina en mí, reina en mí, soberano, reina en mí. Otra vez díselo con todo tu corazón. Reina en mí, reina
corazón. Venga tu reino a mí. Haz tu voluntad, no la mía. Entrónate, Señor. Entrónate en mí. Cautiva mi corazón, cautiva nuestro corazón para hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Venga tu reino a mí. Señor, haz tu voluntad en mi vida, Señor. Haz tu voluntad. Entrónate en mí. Díselo. Cautiva mi corazón. Díselo allí en tu oración, en tu corazón. Cautiva mi corazón. Venga tu reino a mí. Venga tu reino a mí. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Entrónate en mí. Soberano, entrónate, entrónate. Cautiva mi corazón. Cautiva mi corazón. Venga tu reino a mí. Venga tu reino a mí. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Entrónate en mí. Reina en mí, soberano reina en mí. Si tú has oído este mensaje, y sabes que no estás en Cristo Jesús, y quizás digas, yo tengo una religión, pero estoy lleno de pecado. Tú necesitas a Cristo. Si tú te encuentras en un pozo, en un lodo cenagoso donde dices, no puedo salir, aunque trate, aunque quiera, deja que Cristo extienda su mano. Solamente entrégale tu corazón a Él. Reconoce que es su sangre, no lo que tú hagas, no tu obra. Si sientes que ya todo se acabó, que ya no hay nada, que el pecado todo lo destruyó, Cristo te puede ayudar. Si tú le quieres entregar tu corazón a Él, repite esta oración conmigo. Déjame que te ayude, que te guíe con esta oración. Cierra tus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti. He oído tu mensaje, he oído tu palabra, Señor, y sé que no hay otro que pueda salvar sino tú, que tú moriste por mí en la cruz, que tú diste tu vida por mí, que tú pagaste un alto precio, que gratuitamente somos nosotros justificados, pero que fue pagado un alto precio, tú lo pagaste. Y yo reconozco eso. Yo te entrego hoy mi corazón. Me arrepiento de corazón. Sácame de este pozo, sácame de este lodo cenagoso. Yo no puedo salir. Hazme libre, Señor. Hazme libre de todo vicio, de todo pecado, de toda maldición que arrastra. Te doy mi corazón en este día, 23 de abril. En esta cuarentena, Señor, yo te doy mi corazón. Ya no quiero vivir para mí mismo, sino vivir para ti. Vivir
estar en Cristo Jesús. Perdóname, perdona todo mi pecado, perdona toda mi maldad, todo lo malo que he hecho desde cuando era pequeño o pequeña, hasta la edad que ahora tengo, Señor. Tu palabra dice que yo fui destituido, pero ahora me reconcilio por la sangre de Jesucristo y me declaro justo, no por mí, sino por Jesucristo.